Y le doy un saludo muy especial de parte de mi esposa, mis hijas. Hemos estado estos días en la ciudad de Pasto celebrando el cumpleaños de mi mamá, su pastora, y fue muy gratificante acompañarla en estos, ¿digo cuántos? ¿O usted no dice? Es que las mujeres a veces no dicen, entonces dejemos eso callado para no dar lora. En sus cumpleaños, junto con las nietas y demás, así es de que nos gozamos. Y ya mañana, para regresar a nuestra ciudad de Cali, me han dado el privilegio de traer la palabra del Señor en esta noche. Y quiero compartir un mensaje de la Escritura, el cual hemos titulado La turbulencia de un juicio. Repito, la turbulencia de un juicio. ¿Puede repetirlo en voz alta, por favor? ¿Cómo es el tema esta noche? La turbulencia de un juicio. Quiero que vaya a la Biblia. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y leeremos el verso 17. Jonás capítulo 1, el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová, me encanta cómo dice este verso en la primera palabra que emite. ¿Cómo dice? Pero. Estamos observando 16 versículos donde Jonás está haciendo lo que quiere, lo que piensa. Jonás ha tenido un plan, le ha fallado el plan. Jonás ha decidido huir. Jonás está en serios problemas. Jonás ha sido arrojado al mar. Y este capítulo se resume con ese pero. Cuando dice, pero Jehová. Es decir, a veces pensamos una cosa cuando aparece el pero de Dios. A veces programamos una cosa, pero allí llega ese pero Dios dijo, pero Dios hizo, pero Dios había planeado, pero Dios había preparado. El pero de Dios que aparece para cambiar muchas veces nuestros planes. Y el verso continuando dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches. Tremendo plan vacacional. 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Bueno, cuando preparaba esta predicación, la turbulencia de un juicio, quise profundizar un poco en qué significa la palabra juicio. Y me encontré con lo siguiente. Juicio significa resolución final respecto al merecimiento que se tiene de algo. Voy a repetirlo. Resolución final, o sea, decisión final respecto al merecimiento que se tiene de algo. Cuando hay un juicio, el juez define qué merecen las partes. ¿Qué merece usted y qué merece el que ha demandado? El merecimiento, la decisión final frente a un merecimiento. Eso es un juicio. Lo lindo es que usted y yo nos hemos enseñado a las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Decimos amén. Las experimentamos, las disfrutamos, pero hemos olvidado que además del Señor tener misericordia, también Él es juez. Y a veces solo esperamos las misericordias cada mañana, pero hay momentos donde Dios no coloca misericordia, coloca el juicio. Y dice, voy a juzgar tus actos. Voy a juzgar lo que estás haciendo. Voy a juzgar lo que estás pensando. Voy a juzgar lo que estás diciendo. Voy a juzgar lo que estás programando. Voy a ejecutar un juicio. Y cuando nosotros nos hemos enseñado solo las misericordias de Dios y nos gozamos de esas misericordias y decimos es que el Señor es misericordioso y usted cree que puede seguir pecando aún por encima del juicio de Dios. Usted se enseñó a que Dios tendrá misericordia no importando lo que usted haga. Nos han vendido la idea
de que podemos pecar y vivir a nuestra conveniencia y no pasará nada. Yo he venido hoy para mostrarle lo que ocurre cuando se activa un juicio de Dios. Yo les quiero preguntar, ustedes no tienen retornos aquí porque es que yo no me oigo, le pregunto a los del sonido, yo solo escucho mi eco y no logro escucharme. Si pueden colocarme algo de retornos para mí, se los voy a agradecer. Y les decía entonces que cuando nosotros caminamos con el Señor en una misericordia, la cual disfrutamos y hemos pedido todos los días, nos arrodillamos delante del Señor y le decimos: Señor, yo quiero tus misericordias cada día. Yo quiero que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, estén conmigo. Eso no nos hace a nosotros exentos, repito, del juicio que podría llegar cuando nuestra vida no está andando acorde a lo que Dios ha dicho que se haga. Y quiero decirle algo. Hace días, no sé si algunos han escuchado un audio que ha estado por ahí sonando, donde el pastor Elmer Benjumea habla acerca de lo que Dios les dijo a ellos en un tiempo de oración hace unos meses. Algunos lo habrán escuchado. Yo escuché el audio y hablé con él. Hace una semana hablé con el pastor Elmer y hablaba con él acerca de ese audio. Y él me decía lo siguiente: pastor, no solamente fue lo que Dios nos dijo, acaba de salir una advertencia de diferentes institutos meteorológicos y demás, donde están diciendo que efectivamente para el 2020 viene un mega terremoto mundial, donde estiman que aproximadamente habrán más de 40 millones de muertos, y dicen que en ese mega terremoto el lugar más afectado será América Latina, y el país que más consecuencias llevará es Colombia. Esa profecía sale después de haber orado 8 meses, estando en Corea en ayuno y estando en oración. Reunieron un representante de cada país para orar por lo que Dios les había dicho que vendría de juicio. Y a los 8 meses reúnen los hombres que venían de cada país, uno por cada nación. Oraron durante casi 15 días preguntándole a Dios qué era lo que quería. Y cuando Dios habló, dio ese dictamen. Viene un juicio. Y viene un juicio donde Dios traerá a juicio todo lo que hoy estamos observando. Esto no se va a quedar así. La gente está pecando indiscriminadamente. La gente está haciendo lo malo y creen que Dios no va a hacer nada. La gente está entrando en periodos de acciones incorrectas. Cada vez vemos más maldad, aún dentro de la iglesia. A la iglesia la ha tocado el pecado. A la iglesia la ha tocado la maldad. A la iglesia la ha tocado lo indebido. Y quiero decirle esta noche que así como Dios es misericordioso, Él también sabe traer un juicio sobre cada vida, persona o familia. Le pregunto entonces esta noche: si el Señor trajese un juicio, ¿me pueden regalar un poco de agua, por favor? Si el Señor trajese juicio, pregunto esta noche, ¿cómo saldría usted y cómo saldría yo librado frente al juicio? Cuando llevan un inocente a juicio, el inocente está tranquilo, él es inocente. Pero un culpable en el juicio sabe que puede llegar consecuencias. Y le voy a mostrar esta noche, en los minutos que tengo, 3 aspectos que produce el juicio. 3 cosas que el juicio produce. 3 cosas que puedo ver en Jonás que el juicio activó en la vida de Jonás. Número 1, ¿qué hace el juicio? Número 1, te hace reaccionar. Número 1, ¿qué? Ahora diga, me hace reaccionar. Número 1, me hace reaccionar. Yo veo algo interesante en la vida de Jonás. Y es que Jonás solo obedeció a las malas. Por las buenas no quiso. El Señor lo llamó. Jonás pudo haberse evitado todo eso. El Señor lo llama y le dice: hijo, quiero que vayas a Nínive, prediques, quiero destruir esa nación, ve y predícales. Jonás dijo no, y en lugar de tomar rumbo a Nínive, tomó rumbo hacia España. O sea, algo totalmente opuesto. El Señor lo dejó. ¿Cuánto tardó? Días, buscando la nave que partiría hacia Tarsis.
Se montó, pagó el pasaje, chequearon los pasajeros, arrancaron, fueron hasta alta mar. Escuche esto, la quietud de Dios no significa que Dios lo olvidó. ¿Escuchó eso? Repito, la quietud de Dios no significa que Dios lo olvidó. Se lo puedo mostrar con David. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Dios corrigió a David? Más de un año. Se había dado tiempo hasta que naciera el niño, producto del pecado de David. Pero Dios no deja cuentas pendientes. Dígale al que está a su lado, Dios no deja cuentas pendientes. Y yo quiero que hoy podamos reflexionar cómo me hace reaccionar un juicio de Dios. Cuando le decía que Jonás solo obedeció a las malas, eso me deja a mí una clara enseñanza. Y es que si al Señor le toca usar la fuerza contigo, lo hará. Si al Señor le toca utilizar fuerza contigo, con tu familia, con tu casa, el Señor va a utilizar la fuerza. Ya dije, el Señor es tan hermoso y nos hemos enseñado a que Dios nos dé tiempo, a que Dios nos espere y a que Dios nos dé oportunidades. Pero llega el momento en el cual, según veo en la palabra, tras una oportunidad, tras otra oportunidad, hay un momento donde Dios podría sacudir tu barca. Y cuando Dios sacude la barca es para que tú obedezcas. El Señor se asegura que cuando Él te trata, tú vas a obedecer. Iglesia, esta noche quiero decirte algo. Cuando viene la turbulencia de un juicio, ahí veo la gente arrepentida, ahí veo la gente llorando, ahí veo la gente viniendo a la iglesia, ahí veo la gente pidiendo perdón. Hoy es una alerta para tu vida. No esperes el juicio de Dios para entonces volver a Dios. Vuelve a Dios hoy. Deja lo que estás haciendo incorrecto hoy. Deja lo que está llevándote por el pecado hoy. Deja lo que está llevándote al dolor hoy. Deja lo que te está haciendo pecar hoy. Deja lo que te está afectando hoy. Mañana podría ser día de juicio. Ahora bien, pensemos, sentémonos y pensemos un poco cómo sería el diálogo de Jonás con el Señor. Jonás, quiero que vayas a Nínive. Señor, yo no estoy de acuerdo. Es como el papá con el hijo. Cuando el papá le dice que vaya a estudiar y el hijo dice, no quiero ir. ¿Quién cree usted que ganará esa batalla? Por más que el niño pequeñito haga el berrinche y patalee, el niño va a terminar ¿dónde? Al otro día terminará en la escuela. Así se acueste bravo, así se acueste trasnochado, así no quiere ir a estudiar, al otro día lo veremos yendo a estudiar. ¿Por qué? Porque lo dijo el papá. Igual sucede. Está hablando el Señor con Jonás. Y Jonás dijo, me paro de la mesa, yo no puedo ir a Nínive. Los ninivitas fueron los que mataron a mis padres, mataron a mi familia. Yo no le voy a ir a predicar a esa manada de impíos. El Señor guarda silencio y Jonás se va. El silencio de Dios no significa que Dios lo olvidó. Y el Señor ve que Jonás está tomando la embarcación que ha tomado rumbo a Tarsis. Y el Señor dice, ¿tú quieres a las malas? Vamos a hacerlo a las malas. Iglesia, yo no quiero que esas sean las palabras que el Señor hoy te está diciendo. ¿Tú no vas a dejar a esa mujer a las buenas? ¿Tú no vas a dejar a ese hombre que no es tu esposo a las buenas? ¿Tú no vas a volver a buscarme a las buenas? ¿Tú no vas a hacer lo que yo te estoy llamando a hacer a las buenas? Ok, hijo, pues si me entiendes a las malas, lo haremos a las malas. Y yo veo que Jonás tal vez pensó, Jonás estaba tan tranquilo que hasta estaba durmiendo en la barca, hasta que Dios llegó a esa barca y no llegó con misericordia. La barca se iba a hundir. Dios empezó a sacudir esa barca. ¿Usted cree que Dios no tenía a alguien distinto a Jonás? ¿Usted cree que Dios no podía usar otro que no fuese Jonás? ¿Cree usted que Dios no tenía otra persona para que fuese a Nínive? Pero es que Dios había dicho que era Jonás. Te doy un consejo en tu vida. Si Dios te dijo algo, nada hará cambiar de opinión a Dios. Si Dios dijo algo, obedece a Dios en ese algo. Camina con Dios en ese algo. Reacciona y responde a ese algo que Dios te ha dicho.
Pero qué tremendo que Dios sacuda la barca para que caigas al mar. Un Dios tan bueno, sí, yo estoy viendo un Dios que trae juicio. Esa turbulencia, como la quise llamar, del juicio, donde cae al mar, Jonás sabe, Jonás era consciente. No estoy leyendo el capítulo para ahorrar un poco el tiempo y poder avanzar más en la predicación, pero usted ha leído el capítulo. Cuando esa turbulencia está tan terrible en la barca se va a hundir, todos van a perecer. Jonás dice: yo soy el culpable. Usted sabe en qué área está fallando con Dios, en qué área Dios hoy le está diciendo: hijo, pongámonos a cuentas antes de que sacuda tu barca. He visto gente que se ha alejado de Dios y cuando vuelven a la iglesia, vuelven porque apareció un cáncer. Y dice uno: tenías que pasar por eso, tenías que atravesar eso para volver a Dios, tenías que vivir el mal momento para reconocer la necesidad de Dios. Y cuando yo hablo de que el juicio me hace reaccionar, yo miro el capítulo 2 de ese capítulo, de ese libro, perdón, y yo miro que el capítulo 2 es tan distinto al primero. Vamos a darle un vistazo. Capítulo 2 de Jonás. Si usted mira el capítulo 2, usted ve a un Jonás distinto al del capítulo 1, muy distinto. Echémosle un vistazo. Jonás, digamos, estaba sentado en el vientre de la ballena, del gran pez. No sabemos si una ballena o qué habrá sido, solo es un gran pez. Entonces oró. Sí podía orar. O sea que sí podía orar. No esperes estar en el vientre de un gran problema para orar. No esperes que te llegue el infierno a la vida para volverte a arrodillar. Yo les voy a contar algo. Hay momentos en la vida en los que Dios tiene que mover áreas de nuestro ser para que reaccionemos. Y Dios sabe qué mover para moverte a ti. Hay gente aquí que no quiere orar, no quiere buscar a Dios, pero este mensaje te está diciendo: Dios sabe cómo ponerte a orar. Dios sabe cómo hacer que lo vuelvas a buscar. Dios sabe qué tecla presionar para que tú vuelvas a Él. Y el del capítulo 2 es distinto al del capítulo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, y etcétera, y etcétera, y etcétera. El capítulo. Yo digo: pero si este es otro Jonás, este no puede ser el del capítulo 1. Es el mismo. Este Jonás del capítulo 2 me deja ver que hay hombres que no entienden si no es a las malas, si no es a través de un juicio de Dios. A veces nos volvemos tan tercos con Dios que si no es a través de un juicio no le hacemos caso al Señor. Se lo estoy hablando por experiencia en áreas de mi vida. Hay momentos en que Dios ha tenido que sacudir áreas de mi vida para que yo pueda entender el mensaje que Dios me está diciendo correcto. ¿Por qué será que no entendemos cuando Dios con sus lazos de amor nos habla? Cuando con su ternura viene y nos da una instrucción y nosotros vamos por el camino incorrecto. Y usted sigue y usted continúa y usted prevalece y usted cree que Dios está ciego a lo que usted está haciendo. Pues bien, si a usted lo único que lo hace reaccionar es un juicio, alístese para la turbulencia de un juicio. Hay gente muy cómoda. Y el juicio, una de las características que tiene es que te saca de la comodidad, te altera, todo lo vuelve distinto. Y en ese momento tú empiezas a analizar y a decir: ¿qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué sucedió? ¿Hacia dónde voy? ¿Y esto por qué me llegó? ¿Y esto por qué me vino? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué yo caí en esto? Y el Señor dirá: he traído juicio sobre ti. Iglesia, en esta noche, esta es la noche para arrepentirse, no mañana, no en el culto del domingo. Esta es la noche para llorarle al Señor, clamarle y decirle: Dios, ¿a qué horas yo me acostumbré, yo me familiaricé, yo me enseñé a tus misericordias y olvidé que tú también, dice la palabra, eres un juez justo?
cuánto les gustaría que Dios los llamara a juicio hoy? Si usted está bien con Dios, no tiene problema con eso. Que Dios me llame a su presencia y que nos ponga ahí y nos diga, bueno, vamos a poner en balanza lo que fue tu vida. Jonás ha entrado al vientre del gran pez. Jonás está siendo procesado por Dios. Jonás está siendo tratado por Dios de una manera única. Jonás era un hombre de un temperamento muy fuerte. Dios sabe qué manera usar contigo. Y entre más bravo eres, más duro te trata el Señor. Usted ve a Jonás en los capítulos posteriores, por allá anda todo enojado porque un gusano se comió una calabacera que le daba sombra. Luego lo ve enojado porque toda la gente se le convirtió a la predicación. El primer predicador en la Biblia que veo que está bravo porque la gente le llegó a la campaña, se entregaron al Señor y se arrepintieron. El hombre quería que los mataran a todos. Jonás era que Nínive fuese destrozada. Qué corazón el de Jonás. Ese corazón tan duro necesitaba un trato duro. Y el Señor lo tiene en el vientre del pez, no un día, no 2, 3, casi 4, 3 días y 3 noches. Dios te tendrá en juicio el tiempo necesario para que aprendas. Y algunos dicen, ¿hasta cuándo esto? Hasta que usted decida aprender. En el vientre del pez, Jonás decide obedecer y dice, Señor, a ti clamé, me oíste. Y ahí se decide. Le pregunto, ¿cree usted que Jonás no se decidió al primer día? ¿Cree usted que al primer día Jonás no empezó a suplicar y a pedir perdón y misericordia? Sácame de aquí, Señor, y te voy a obedecer. Aunque la Biblia no lo registra, si me deja pensar un poco y meterme un poco en lo que habrá sido ese suceso, me atrevería a decir que desde el primer momento en que Jonás entra al vientre de ese pez, en la oscuridad, en la turbulencia, en el movimiento de aquel gran pez, Jonás está no solamente asustado, preocupado, en el encierro mismo de ese vientre del pez. Jonás está suplicando que lo saquen. Pero es que el Señor sabe en qué momento estás hablando de verdad. Hay gente que hace promesas. Hay gente que hace o lanza palabras en momentos de dolor, de turbulencia, en momentos de juicio. Pero Dios sabe cuando estás hablando de sincero corazón. Dios sabe cuando estás hablando en serio. Dios sabe cuando estás verdaderamente procesado. Porque cuando Dios te mete en el proceso es porque van a salir cambios de ti. Cuando Dios permite el juicio es porque quiere que hayan cambios en tu vida, que haya transformación. Entonces, si usted está mirando hoy el juicio que vivió Jonás, le quiero decir, el juicio hizo reaccionar a Jonás. ¿Qué produjo el juicio en Jonás? Diga conmigo, reacción. Otra vez, ¿qué produjo? Reacción. El juicio fue lo único que logró que Jonás reaccionara. Y el juicio es quizás lo único que te va a hacer reaccionar. El juicio es quizás lo único que va a hacer que muchos que hoy no están en los caminos del Señor reaccionen y vuelvan. Que fue lo que hizo reaccionar al hijo pródigo cuando se vio en lo peor de su vida. Que fue lo que hizo reaccionar a David. Que fue lo que hizo reaccionar a hombres de Dios que se estaban desviando, sino el juicio. Pero viene lo segundo. El juicio no solamente te hace reaccionar. Número 2, el juicio te hace cambiar. Número 2, ¿qué? ¿Me hace qué? Vamos al capítulo 3, los versos 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Esta es la qué? Diciendo, Jonás, yo sé que estuviste en el vientre del pez. Perdóname por haberte hecho pasar ese mal momento, porque si no, no obedecerías. Jonás, yo te amo. Jonás, eres mi... Yo estoy viendo a un Dios cuando trae juicio. El Señor viene y le da la orden por segunda vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, amigo mío, levántese, vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Esto es cuando ya salió del vientre del pez. ¿Qué dice el verso 2? El verso 2, ¿qué dice? Yo no sé en qué versión les estarán leyendo. Yo estoy en versión Reina Valera del 60. El verso 3 dice: y se levantó Jonás. Ya. Otra vez. ¿Qué dice el verso 3? Yo era el que estaba equivocado, diciéndoles el 2. Otra vez. ¿Qué dice el verso 3? Pare ahí. ¿Y en el primero qué hizo? Se levantó para huir. Se levantó para desobedecer. Se levantó para hacer lo que le daba la buena voluntad de hacer. Pero como ya fue procesado, como ya vivió lo que es un juicio, mire los resultados. Jonás cambió. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y no solamente que fue, sino que le costaba trabajo, porque dice: y era Nínive ciudad grande en extremo. ¿Que tardaba cuántos días? 3 días caminando y evangelizando. Entonces cuando yo leía ese versículo dije: ahora sí. Ahora sí está predicando. Ahora sí está obedeciendo. ¿Por qué será que Dios a veces, a las buenas, no saca nada con nosotros? ¿Por qué será que a veces, como esos hijos rebeldes, el Señor nos habla de buena manera, nos dice de una forma, nos dice de la otra, nos aconseja, nos intuye, nos acerca, pero no, seguimos en el mismo camino equivocado? La generación de hoy se ha enseñado a hacer lo que quiere. La generación de hoy se ha enseñado a ver a Dios como una simple fórmula que hoy puedo tomar y mañana no. Hay gente que ha convertido a Dios en una máquina de hacer milagros. Hoy quiero decirte, Dios no es una máquina para hacer el milagro que tú quieres que haga. Hay personas que dicen: pero vea, yo sirviéndole al Señor y mire Dios lo que hizo. Oiga, mi amigo, no olvide esto: Dios no te debe nada a ti. Hay gente que habla de Dios como si Dios le debiese algo. Pero es que yo le estoy sirviendo al Señor. Amigo, eso es un privilegio. ¿Usted cree que yo, por ser pastor, ministro del Señor, me le puedo arrodillar y reclamarle algo? Señor, toda mi vida te he servido. Al contrario, eso es un privilegio, porque dice la Biblia que hasta los ángeles anhelarían esto. Así es de que Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no le debe nada a tu familia. Dios no le debe nada a usted, no me debe nada a mí. Al contrario, ha sido demasiado bueno con nosotros. Pero hay personas que creen que pueden alzarle la voz a Dios y reclamarle, olvidando que simplemente somos sus hijos y que deberíamos obedecer. Ya, punto. Y aquí veo a Jonás, un Jonás que cambiado. Si el juicio te hace cambiar, Dios hará que el juicio llegue. Si el juicio te va a traer a ti transformación, el juicio va a llegar. Y cuando yo veo a Jonás, parece que entre más consciente era de Dios, más lo despreciaba. Él conocía a Dios. En el capítulo 1 yo veo que él conocía a Dios. Y Jonás, como algunos de nosotros tal vez, solo conocemos el amor de Dios. Nos hemos acostumbrado al amor de Dios. Pero quiero informarte que Él es un buen padre. Y dice la Biblia que el padre al hijo que ama, lo corrige. Dios tiene amor, pero también tiene correa. ¿Cuántos aman a sus hijos, los que tienen hijos acá? ¿Cuántos han tenido que corregir a sus hijos en algún momento? Porque queremos que les vaya bien. Queremos que sean cada vez mejores. La corrección. Y Dios es un buen padre. Es un padre que nos ama, que nos quiere, que nos instruye. Y uno a veces como papá se equivoca y bueno, tiene sus fallas, pero el amor está ahí. Y a veces como padres no queremos corregir, porque yo no sé a usted, pero a mí no me gusta llamar la atención, corregir. Y la hijita mía, la chiquita, que apenas va para cumplir 3 años, hace unas semanas, durante el día ya les había dicho a las 2, tanto a María Fernanda como a ella, varias veces: deja de hacer eso, que te voy a dar un pau.
No pasaba nada. Entonces obedecían. Y volvía. Y durante el día, por ahí unas 3 veces les advertí, pero quería corregirlas. Solo era una forma disuasiva, haga caso. Ya en la noche, la chiquitica esta, cuando estamos ahí en la casa, yo le dije, bueno, hacer caso y un pavo. Le dije a la hermana grande, a María Fernanda. Y viene la pequeñita y la coge de la mano y me mira, todo el día pavo no, ¿cuál pavo? Y se la llevó de la mano. Como el quien dice, es esa amenazadera que todo el día nos tiene amedrantadas con eso. Es que fue mirándola. Cogió a la hermana y se fue con ella para el cuarto. Quien dice, ya, deja la cosa con esa correa. Porque como padres no queremos usar de la corrección. Lógicamente sin maltratarlos. Lógicamente sin ir a golpear a un hijo de una forma violenta. ¿No? Una corrección dentro de lo normal. Pero no queremos hacerlo porque nos duele tener que corregir a un hijo. Pero ay, si no lo corregimos. Eso mismo el Señor hoy está diciendo, hijo, si la única forma de que tú cambies es con la turbulencia de un juicio, pues esa turbulencia llegará. Cuando le decía que solo vemos a un Dios hermoso y olvidamos al Dios que también juzga, yo he visto a mi Dios corregir, y ahí en la palabra lo estamos viendo, y vemos que en medio del juicio Él extiende su misericordia. Se la extendió a Jonás otra vez. Repito, Jonás pudo haber sido ingerido por el pez y ya, murió, se acabó, así quedaba la historia. Y entonces Dios llamó a otro hombre que se llamaba Enrique y ese sí hizo caso, ya. Pero no fue así. Dios tuvo misericordia de Jonás. ¿Cuándo? Después del juicio. Sí, la misericordia de Dios está ahí. Pero es tiempo de que dejemos de jugar con el pecado. Es tiempo ya de que hagamos un alto. Y si tú te estás burlando de Dios, es tiempo de que pares esa burla que tienes con Dios. Te avergüenzas del Señor, pero te pasas toda la vida pidiendo su favor, su misericordia, su poder, su amor, su benevolencia contigo. Vienes a la iglesia, pero afuera te portas como un impío. Hablas como impío, vives como un impío, y de cristiano solo tienes la apariencia cuando vienes para acá. Usted clasifica para un juicio. En los carnavales se le vio muy contento, tirando betún y tirando, ¿qué más que tiran ahí? Harina y todas las cosas que tiran. Pastor, eso es pecado. Yo no estoy diciendo que es pecado salir uno y ver qué está pasando, una comparsa, una cosa de esa. Ahora, si usted anteriormente andaba metido en eso, ¿qué va a meter a eso? Pero es que, pastor, en el carnaval también hay mujeres, licor, tanta cosa. Ah, bueno, evite esos ambientes. Cuando uno ve que la gente busca a Dios solamente esperando su favor, yo quiero decirte, eso entra en la categoría de intentar burlarse de Dios. Gente que vino aquí, pidió un milagro, Dios le dio el milagro y se fueron. Usted clasifica para un juicio. Usted que está llevando una vida doble, una en la iglesia, otra afuera. Usted lleva una vida en su casa y otra vida aquí. ¿Sabía que aquí se puede vivir otra vida? ¿Sabía que en estos aparatos se pueden descargar aplicaciones que un cristiano no debería descargar? Estos días me decía uno de los muchachos que hay una aplicación donde uno descarga y uno empieza a ver gente que está cerquita del barrio, de la ciudad o no sé qué. Y según la foto usted le da me gusta o chévere, o yo no sé cómo era eso. Y si la otra persona también está viendo y le da a usted que también le gusta, ¡ping!, los conecta. Y eso es del puro Satanás. Porque eso está incitando a qué. Usted bien lo sabe a qué. ¿Tienes una doble vida aquí? Hay gente que guarda estos aparatos como si fuera un tesoro. 50 claves, la cambian cada 8 días. Sale retina, seguridad de retina, seguridad de huella y clave. Uf, wow.
¿Qué esconde usted ahí? Si yo le dijese a alguien aquí, hagamos la prueba, que me pase el celular desbloqueado, tal vez los que lo están ofreciendo están tranquilos, pero más de uno lo está escondiendo y yo no traje. ¿Puede su esposa ver esto? Para mí un esposo que tiene eso con clave, algo esconde. Hay gente que hasta el baño se entra con esto. ¿Tú quieres un juicio de Dios? Es que ahí nadie sabe. Yo estoy chateando con una de Rusia, pero resulta que Dios también está en Rusia y está aquí. Están como asustados unos aquí. Muchachos, hermanos, esto ha atrapado a la gente. Pastor, es que yo no sé cómo pasó. Usted sí sabe cómo pasó. Descargó la aplicación y siguió el juego. Usted sí sabe cómo pasó. Aquí hay gente a la que Dios le está hablando hoy, le está diciendo: o eliminas esa aplicación, esa relación o esa conversación, o sabrás lo que es la turbulencia de un juicio. Hay gente que lleva meses jugando con ese aparato. Una relación, otra relación, siendo casados, siendo solteros, coquetean aquí, mandan fotos desnudos, semidesnudos, y usted cree que eso está ahí. Dijo un conocedor de las redes, dijo: una vez subes algo a las redes, jamás desaparecerá. ¿Usted cree que eso queda? No, es que ella me dijo que me quiere mucho, y cuando te deje de querer, ¿qué va a hacer con lo que le mandaste? Usted está sembrando y cosechando. Sobrina, yo quiero mucho. ¿Sabe cómo se calman de chévere? Esa es la línea Arango ahí en pasta. Ahora bien, si el juicio me hace, número 1, reaccionar, y número 2, me hace cambiar, ¿por qué no siempre viene el juicio? Ya le dije, porque Dios primero le da tiempo. Él está esperando que usted reaccione. Él está esperando que usted obedezca. Él está esperando que usted se rinde. ¿No le ha pasado cuando el papá le dice: haga esto, y usted sigue como si nada? Cuando estaba pequeñito, haga esto, y usted sigue como si nada. Haga esto, y cuando menos se acuerda usted, es que ve que viene el papá con una correa en la mano, y ahí ya no hay tu tía que valga. Ayer la hijita chiquita, ya se dará cuenta quién es la de la turbulencia en la casa. La hija chiquita rayó esas paredes de la casa de mis papás. Ella no raya las paredes de nuestra casa, pero yo creo que ella vio todo como tan blanco que dijo: no, esto necesita color. Que en la casa de mis papás todo es muy blanco, las ventanas, las persianas, todo es blanco. Cuando bajamos, unas bolas así con un marcador morado por todo lado. Y la mocosita es tan inteligente que no rayó el mueble blanco, un sofá blanco, lo rayó fue por detrás, como el que dice: le voy a dar el chance de que no se vea. Rayó por detrás. Cuando yo vi eso, yo dije: no, esta hay que darle un correazo. Pero salió la abogada, la dueña de casa, abogando por ella. No, pues esta es su casa, sí, ¿no? Mi papá llegó muerto de la risa y dijo: ¿qué dibujaste? Ella dijo: una papa. Y dijo: pero usted dibujó la cosecha entera. Mire todo lo que dibujó. No me dejaron corregirla. No dejaron. Yo dije: bueno, es a la casa de ellos. ¿Por qué uno ama tanto a sus hijos, sus nietos, su generación? Pero repito, así nos ama el Señor, con un amor entrañable. Pero no te dejará sin corrección si no quieres obedecer. Número 3, para ir terminando. El juicio no solo te hace reaccionar y cambiar. 3, te hace obedecer. El juicio, ¿qué hace? Que yo obedezca. Diga esa palabra. ¿Qué hace? Obedezca. Jonás tal vez pensó o caminó en su libre albedrío y pensó que en ese libre albedrío podría escapar.
Pero es que aquí viene algo terrible. Cuando usted le entregó su vida al Señor, cuando usted le rindió su vida al Señor, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, es a otro precio. El libre albedrío queda como persona en mi humanidad. Pero usted se entregó a Dios. Usted fue consagrado a Dios. Usted aceptó al Señor. Y ahí hay otra responsabilidad. No me puedo escapar tan fácil como otro se podría escapar. Por eso, hoy yo le animo a que tome una decisión. Usted puede hoy obedecer, salir de aquí a obedecer, o simplemente hacer y seguir haciendo lo que su carne le dice que haga. Muy bien, si esa es su decisión, seguir andando como está andando, usted debe esperar consecuencias coherentes a lo que está haciendo. Yo a veces veo cosas tan raras. Hay gente pecando y esperando cosas buenas de Dios. Hay gente que está en pecado pero espera que Dios le responda. Hay gente en pecado haciendo lo indebido, pero están esperando que Dios haga algo por ellos. No va a ocurrir, no lo va a hacer, no te va a responder, no te va a dar lo que estás pidiendo, porque repito, eres incoherente con lo que estás diciendo, haciendo, viviendo. Y hay gente que no ha obedecido en ningún momento de su vida. Pero yo te aseguro que un juicio te hace obedecer. Jonás lo vivió. Y Jonás fue y se recorrió los 3 días de camino para decirle a Nínive: Nínive, arrepiéntete. Pensemos por un momento. Hagamos de cuenta que yo estoy en la sala de su casa y estamos conversando. Yo sé que no es fácil. Este camino no es tan sencillo. Yo sé que cuesta. Yo sé que no es tan fácil como lo es hablarlo tal vez. Pero tal vez estás a esto de que se active un juicio. Hoy puede ser la última oportunidad para alguien aquí. ¿Qué tal si te salen todas esas fotos que mandaste al internet? ¿Qué tal si te publican todos los chats que has hecho? ¿Qué tal si se descubre ese robo que llevas haciendo en la empresa durante 6 años? ¿Qué tal? Y el Señor te tocó y la última campana diciéndote: hijo, por favor, obedece. Yo quiero terminar mi tiempo tomándome 5 minutos más de lo que me dieron, orando por las personas que hoy necesitan decirle al Señor: Señor, yo te voy a obedecer. Señor, no necesito un juicio para obedecerte, voy a obedecer. ¿Un juicio hace qué? Reaccionar, cambiar y obedecer. Jonás reaccionó, cambió de parecer, el del capítulo 1 muy distinto al del 2, y terminó a las malas, pero obedeciendo. Y yo empecé predicando, diciéndote: si no obedeces a las buenas, pues Dios dice: ok, utilicemos de la fuerza, tumbémoslo de la barca, saquémoslo de su comodidad. Y esta noche es la mejor noche para ti, para decirle al Señor: Señor, no necesitas de un juicio conmigo, con esta predicación es suficiente y voy a obedecer. Póngase de pie, por favor.